Dios les bendiga grandemente donde quiera que usted se esté conectando. Dios bendiga a Sonia, Dios bendiga a Neisy, Dios bendiga a Gloria María, amén, a Sebastián. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, les proteja en este día y que conceda las peticiones de su corazón. El Señor nos da una promesa, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cómo nos deleitamos ante la presencia del Señor? Buscándole, mi hermano, buscándole en espíritu, buscándole en verdad, tratando de cerrar nuestra mente a pensamientos ajenos a su voluntad, a cosas que al final, mis hermanos, nosotros muchas veces no tenemos el control. Dios bendiga a Maribel, a Sergio y así a todos los que están pasando por este live. Que el Señor les llene de fuerza, que haga resplandecer su rostro sobre su vida, pero que nos ayude también para no olvidarnos que Él es el pan de vida y que si le buscamos y comemos de ese pan nunca vamos a tener hambre. Amén, porque Él está allí, ¿cierto? En todo momento, en todo tiempo. Gracias a Jesús hoy tenemos el acceso así, en todo momento, a comunicarnos con el Señor, a presentarnos ante aquel trono de gracia. Amén. Así que Dios bendiga a Oscar, a Hernán, a Sonia y así a todos los que están pasando por este lugar. Usted puede pedir un pancito de vida para que se lo podamos leer en este momento que vamos a estar transmitiendo. Quizás una oración, porque la palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo, Él nos oirá desde los cielos. Amén. Así que pidámosle al Señor que hoy queremos sentir correr esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Porque si tenemos vida es gracias al Señor. Si a Él le ha placido darnos un día más de vida, tenemos una nueva oportunidad. Dios bendiga a Ruth, a Ceci, a Ale, a Elena. Y no se quede sin su pancito de vida. Amén. Que también hace para nuestra vida. Amén. Vamos a sacar un pancito de vida. Y dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuánto nos cuesta, mis hermanos, nosotros poder ser de esa manera, ser justos? Muchas veces es más fácil que nos hagan el bien que nosotros hacer el bien. Pero ahí tenemos que entender que también la palabra nos dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces nosotros debemos sembrar amor, misericordia. Para nosotros tener amor y misericordia en nuestras vidas, debemos sembrar la preocupación por los demás, tratar de ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver y ver que quizás muchos hoy están sufriendo, muchos hoy están llorando, y quizás están en una situación mucho más difícil que la de nosotros. Si lo vemos así, mis hermanos, el Señor nos va a consolar, porque la palabra de Dios también dice que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, si nosotros no somos buenos para preocuparnos por los demás, si no somos buenos para preocuparnos por el resto, no podemos esperar que el Señor se preocupe de nosotros, porque también la palabra de Dios dice que todo aquel que se preocupe del que está débil, el Señor lo tendrá en cuenta en el día difícil, en el día que estemos pasando por pruebas, estemos pasando por situaciones que quizás no podemos controlar. El Señor nos va a mirar y se va a recordar que nosotros, cuando vimos al que estaba sediento, le dimos agua, al que estaba hambriento, le dimos de comer,
Al que estaba descalzo le dimos para que tuviera con qué cubrirse sus pies, y el Señor lo va a considerar. Pero debemos de hacer el bien para que el Señor lo tenga en cuenta en el día malo. Y con esto no digo que la fe, que vamos a ser salvos por obra. No es así. Es porque donde está el amor de Dios y los corazones que habita la presencia del Señor, siempre va a haber un deseo de hacer el bien. Así que Dios bendiga a Andrea, a Héctor, a Dalia, a Ricardo, a Arturo, que el Señor bendiga su vida, bendiga su trabajo, bendiga su familia y bendiga a todo aquel que en este día necesita ser bendecido, que necesita que Dios extienda su mano sobre su vida para poder seguir adelante. Amén. Digámosle al Señor que nos llene en este día, que nos llene, para que así todo lo que haya malo en nosotros pueda salir de nuestras vidas. Gloria a Dios. Que bendiga a Luis, a Marlene, a Arturo. Que bendiga a Cristian, el jardinero. Jesucristo va pasando por aquí. Enfrentar quizás las dificultades del día. A veces se presentan situaciones que no esperamos en nuestras vidas y a veces no sabemos cómo actuar, y es ahí que muchas veces nos pilla la frustración, nos pilla el desaliento, y en lugar de mirar con los ojos de la fe, nuestro ánimo se cansa hasta desmayar. Así que Dios les bendiga a Marquito, a Nancy, a Patricia. Y que el Señor los llene de fuerza, los llene de fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que bendiga a Oriana, a Miriam, a Elena. Bendito sea el nombre del Señor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Recién estábamos leyendo Lucas 6:31, donde dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Qué tremendo que el Señor nos confirma la palabra. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré llena de sangre vuestras manos. Están llenas de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Quizá no estamos amando. Quizá estamos con nuestra mente enfocada en las cosas que no podemos alcanzar, en los problemas, en las dificultades de las cuales nosotros no tenemos el control. Y nos olvidamos de hacer el bien, de buscar el juicio, nos olvidamos de restituir al agraviado, nos olvidamos del huérfano, nos olvidamos de amparar a la viuda, y no estamos haciendo, como dice en Lucas 6:31, siendo con los hombres como queremos que ellos sean con vosotros. O sea, no estamos sembrando lo que queremos cosechar. Pero si hoy quizá reflexionamos y nos damos cuenta que quizá estamos fallando, si hoy quizá nos damos cuenta que no estamos haciendo lo recto y lo correcto ante los ojos del Señor para que nos vaya bien, y venimos al Señor y decidimos oír su voz, y buscamos la justicia, buscamos ayudar a la viuda, al huérfano, no nos olvidamos de la justicia. El Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Haciendo las cosas que le agradan al Señor y reconociéndole en todos nuestros caminos. Que es necesario que Él sea parte de nuestra vida. Queremos tener el bien, pero no queremos que Dios esté en nuestra vida. Queremos vivir quizás tiempos buenos, pero no buscamos a quien es dueño del tiempo. Que Dios nos ayude, porque dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Hay bendición para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay cosas buenas para aquellos que se refugian en el Señor y aquellos que hacen su voluntad. Con esto no estoy diciendo por ningún motivo que vamos a vivir solamente tiempos buenos y nunca vamos a llorar, nunca vamos a sufrir. Pero si en algún momento nos toca pasar por el valle de sombras, vamos a estar al lado del Señor, lo vamos a pasar con Él, y su vara y su callado nos van a infundir aliento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza, la fuerza para poder seguir avanzando, para entender que cada oportunidad de nuestra vida, cada día, es una nueva oportunidad que tenemos para poder avanzar y poder acercarnos al reino de los cielos. Porque el reino de Dios, mis hermanos, sufre violencia, y solo los valientes van a arrebatar. Amén. Solo los violentos, no aquellos violentos que hacen el mal, sino que aquellos violentos que, a pesar de sentirse tristes, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de toda situación adversa, siguen y deciden confiando en aquel que los trajo a su luz admirable. Amén, mis hermanos. Así que estemos a cuentas con el Señor, como dice en Isaías 1, del versículo 15 al 20. Amén. Para que así el Señor cada día nos vaya limpiando
para que nuestros pecados, mis hermanos, no sean blancos como la lana. Porque no podemos decir que no fallamos, no podemos decir que no pecamos, no podemos decir que somos personas, mis hermanos, perfectas, que nunca fallamos. Por mucho que seamos cristianos, por mucho que nos congreguemos, por mucho que trabajemos en la obra del Señor, siempre va a haber algo que Dios tenga que arreglar. Amén. Dios bendiga a Mónica, a Luz, a Ancilla. Dios bendiga a Maritza, a Lore y a todos los que han pasado por este live. Mis deseos son que tengan un buen día, que tengan un día lleno de paz, que sientan la presencia de Dios cerca de ustedes, que el ánimo no se canse hasta desmayar, sino que puedan confiar que Dios está a su lado. Dios bendiga a Erika. Amén. Porque Dios es bueno, porque es Dios maravilloso. Puede pedir un pancito de vida, mi hermano, mi hermana. Porque el Señor siempre quiere hablarnos. A veces decimos que Dios no nos habla, que Dios nos abandonó, que hace tiempo que no sentimos la presencia de Dios, pero si no nos damos un tiempo para poder quizás confesar delante de los hombres, delante de Dios, que Él es nuestro hacedor, que sin Él nada podemos hacer, no podemos pedir que Dios cuide de nosotros, que Dios esté dispuesto siempre a estar a nuestro lado si lo ignoramos. En el Salmo 62, del 5 al 8 dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación, mi roca, porque Él es mi refugio. No resbalaré mucho. Gloria a Dios para siempre. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos confían siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 5, 8. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca. Porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos, confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Dios bendiga a Guillermina, Dios bendiga a Deni, a Mónica, a Estrella, a Jimena. Y dejemos que nuestro corazón sea lavado y sea limpiado por la palabra del Señor. Dejemos que nuestro corazón sea derramado delante de la presencia de Dios, para que de esa manera nosotros podamos tener espacio y el corazón listo y dispuesto a poder sentir la hermosa presencia de nuestro Señor. Tenerte era mi dicha. Quiero volver al tiempo aquel cuando todo era gozo. Por este lado le habla su hermana Melita. Amarte era mi devoción. A visitar Radio Redimido.cl. www.radioredimido.cl. Gloria a Dios, porque es tiempo de buscar del Señor, porque solo Él cuidará de nosotros. En los tiempos malos son muy pocos los que se quedan cuando estamos viviendo tiempos difíciles, pero el que siempre estará a nuestro lado será el Señor. No puedo olvidar Gloria cuando a Dios. me visitabas.
Dele la oportunidad, porque cuando vienen los tiempos malos a la tierra, en el único en quien vamos a tener salvación y cuidado va a ser en el Señor. Dios nos ayude para poder ser sabios y entender que no somos eternos en esta tierra. Todos los días dejan de existir personas y muchos creen que van a un descanso eterno, y eso no lo sabemos, porque si no le sirvieron a Dios no habrá descanso. A veces deseamos no estar vivos para poder descansar en paz, decimos. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿será que vamos a descansar en paz? Con esto no es meter miedo ni amedrentar, pero sí poder advertir que no queda mucho tiempo, que este es el tiempo de buscar del Señor para que nuestra vida esté en sus manos y estemos seguros. Quizás se siente cansada, quizás se siente agobiada, quizás ya no sienta la fuerza para poder seguir adelante. Quizás le servía a Dios desde antes y ya se cansó quizás por ver cosas injustas, se cansó porque quizás no se sintió valorado, porque cree en su corazón que nada de lo que usted hace es importante. Pero todos sus pensamientos son pensamientos equivocados que el enemigo de nuestra alma pone en nuestra vida. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde y nos enseñe el camino que debemos de andar. Y nos recuerde, Señor, que todavía no, en verdad, no hemos pasado grandes cosas, quizás comparada a lo que sufrió aquel Hijo de Dios cuando vino y decidió morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, no teniendo culpa de nada. Quizás usted lo encuentre que es algo muy repetitivo, pero es algo que pasó, es algo que es real, es algo que está plasmado en este libro sagrado de la Biblia, y que nos habla de que Dios pasó, de que Jesús pasó un momento muy difícil en aquel tiempo en el jardín de Getsemaní, y aún en ese momento difícil él le oró al Señor. Y esta historia usted la puede encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos, Juan, pero hoy lo vamos a leer en Lucas. Y dice: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Tenemos que mantenernos en oración para no entrar en tentación.
tenemos que pedirle al Señor que nos dé dominio propio para aprender a dominar esta carne que muchas veces nos hace caer, nos hace tropezar. Quizás si Pedro hubiese estado orando, no hubiese negado a Jesús porque hubiese estado fortalecido en el Señor. Sabemos que era un momento muy difícil, de los cuales debemos cuestionar si nosotros hubiésemos sido fieles en ese momento. Si hubiésemos estado en el lugar de Pedro, hubiésemos tenido la capacidad para decir, sí, yo andaba con Jesús. O quizá hicimos lo que hizo Pedro, que fue negarlo. Porque en verdad hay que tener bien bien claro en lo que hemos creído y a quien hemos decidido servir a Dios para poder ser fiel, aun cuando quizás esté en peligro nuestra integridad. Así que Dios nos ayude, amén, aunque los vientos soplen fuerte, como dice la alabanza, y sople la tempestad, aunque nuestra cruz haga pesada, sigamos adelante, amén. Más difícil de llevar, yo confiaré en Jehová. Sostendrá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste su conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oseas 4:6. En estos tiempos muy poco le interesa escuchar palabras del Señor. En estos tiempos que es muy fácil acceder a la información, la tecnología ha avanzado de una manera pero sorprendente. Pero no es más que cosa que estaba en los planes de Dios para acercarnos al cumplimiento de su palabra. Y en estos tiempos yo creo que donde se está perdiendo el deseo de buscar de la palabra del Señor, el deseo de aprender de Dios, el deseo de querer conocerle, porque está siendo más importante para muchos buscar quizás entretención en cosas vanas, en cosas que no edifican, en cosas que no llenan. Yo considero que no tiene nada de malo quizás ver un video de humor, ver quizás una película de acción. Yo puedo considerarlo y verlo como algo inofensivo. Pero si eso nos está quitando el tiempo de leer, de escudriñar la palabra, de querer conocer al Señor, de tener intimidad con Dios, entonces ya sí se hace algo malo, porque estamos llenándonos de otras cosas. Y dice la palabra de Dios que lo que habla la boca está en nuestro corazón. Entonces tenemos que decidir qué es lo que nos hace bien, decidir por lo que nos hace bien y llenarnos de aquello para que cuando nosotros hablemos con otras personas hayan palabras de bendición en nosotros, hayan palabras de poder, palabras que edifiquen la vida de aquel que nos escucha. Porque claro, como yo digo, hay tiempo para todo. O sea, no como yo digo, como la palabra lo dice en Eclesiastés. Pero ¿no será mejor que en lugar de comentar una película con alguna persona, vuelva a reiterar que no considero que sea algo malo ver una película? Pero ¿no será mucho mejor que cuando estemos hablando, conversando con alguien, le contemos una historia, por ejemplo, de la Biblia? Y no se trata de ser religioso, ni se trata de ser, como dicen, cuadrado, sino de llevar algo que a otra persona le haga bien.
Porque nosotros podemos ver lo que hay delante de nosotros. Nosotros no sabemos si hay alguna persona que está triste, no sabemos si una persona está angustiada. Muchas veces nosotros mismos hemos sonreído cuando lo único que tenemos es ganas de llorar. Entonces, ¿qué tal si por comentar una palabra, por decir, hoy, ¿sabes qué? Por ejemplo, estaba leyendo en Lucas, estaba leyendo la palabra del Señor cuando el Señor oraba, Jesús oraba en Getsemaní y decía que caían de él caían grandes gotas de sudor, o sea, caían gotas de sudor como grandes gotas de sangre, y que él le decía a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, estaba diciendo que en verdad, si fuera posible, no quería morir. Entonces, pero que fue valiente, que en ese momento el Señor le envió ángeles para que lo consolaran. Entonces, ¿qué tal si esa persona está pasando un momento difícil, un momento de dificultad, que siente que ya no tiene más fuerza, que ya no va a poder seguir adelante? Y esas palabras lo alienten, esas palabras lo animen, esa palabra le haga ver con otra perspectiva su problema, su realidad. Entonces, por eso es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Y no digo que andemos como robot por ahí hablando de la palabra aquí, la palabra allá. No, porque también tenemos que dar un espacio para que la palabra dicha haga algo. Pero cuando se presente el momento, hablar de esta palabra, porque el tiempo es difícil. Vivimos tiempos muy malos, donde la mala noticia está ahí en todo lugar. Y el leer tanta mala noticia, tanta cosa, a veces nos llena el corazón de incertidumbre. Nuestra alma se pone, se desalienta, sentimos amargo. Mire, por ejemplo, en Mateo, el arresto de Jesús, está un poquito más detallado lo que vivió Jesús allí en Getsemaní. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él, perdón, me equivoqué, dice: Jesús ora en Getsemaní. Esto está en Mateo 26 también, recién leíamos Lucas, pero Lucas está un poco más resumido. Nos decía que Jesús estaba orando en Getsemaní y que le pedía al Señor, a Dios, que si fuera posible pasara de él esa copa, pero también le dijo que no fuera su voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos, y que Dios le envió ángeles que le consolaran, y que después se levantó de allí y fue y encontró a los discípulos durmiendo y le dijo: ¿no has podido velar ni siquiera una hora? La carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, le dijo. Y aquí en Mateo 26, el 36 en adelante, está un poquito más detallado. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Allá Lucas no lo especificaba, pero aquí Mateo lo especifica. Y Jesús estaba triste, estaba angustiado, porque él sabía lo que se le venía. Entonces, por muy unigénito de Dios que haya sido, él estaba en un cuerpo hecho de carne, ¿cierto? Por sus venas corría sangre, y estaba angustiado y estaba triste. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuando estamos en angustia, ¿cuántas veces nos deseamos que alguien nos consuele, que alguien nos escuche? Así mismo sintió Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío,
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, quizás nos vamos a querer pasar por aquella prueba, por aquella dificultad, pero va a ser necesario, porque está en los propósitos de Dios. Jesús estaba en los propósitos de Dios. Jesús venció hasta llegar a aquella cruz y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios tiene propósito en nuestras vidas y el propósito más grande es prepararnos para entrar al reino de los cielos, así como Jesús entró al reino de los cielos y se sentó a la diestra de Él. Dios también quiere que nosotros un día le veamos cara a cara, y para eso son quizás los propósitos por los cuales el Señor nos ha designado, y por eso son quizás las pruebas por las cuales muchas veces debemos pasar, porque esta carne, si no es afligida, no busca del Señor. Si esta carne quizás no está un poco desalentada, no busca de Dios. Cuando estamos bien, no oramos con la misma intensidad quizás que oramos cuando estamos pasando por la angustia, cuando estamos pasando por la prueba. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos tiempos en que ya debemos de ser honestos, ya no se ora con la misma intensidad que se oraba antes. Hoy hay mucho en que ocupar el tiempo, más aún que ahora vemos que los días están siendo acortados a causa de los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces, casi ya ocupamos el tiempo en cosas que quizás no nos edifican, en cosas que quizás no son tan importantes, en lugar de buscar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Velemos y oremos, mis hermanos, para que no entremos en tentación, porque recordemos que aquí lo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, mis hermanos, es algo que si la dejamos que se adueñe de nosotros, podemos llegar a hacer cosas que después decimos, lo hice sin pensar, no me di cuenta que no lo vi venir. ¿Y es por qué? Porque estábamos a merced de la carne y no del espíritu. Debemos recordar también que la palabra de Dios dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí, para que así nosotros no hagamos lo que quisiésemos, hermano, porque a nosotros nos favorece más, nos gusta más hacer las cosas de la carne según nosotros, pero lo que más nos favorece es buscar al Señor. Dios bendiga a Fabiola, a Carolina, a Alexander y a todos los que han pasado por este live. Amén. A Lorena Ampuero también, Dios le bendiga su casa, su familia, bendiga la obra de sus manos. Otra vez oró y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya Jesús estaba muy angustiado, muy desesperado, porque segunda vez le estaba diciendo al Señor que si no era posible que pasara de esa copa, que fuera la voluntad de Él. A veces nosotros también nos hemos sentido así, y no porque hayamos pasado algo tan grande como lo que pasó Jesús, que sabía que venían por su vida. Nosotros a veces no nos sale bien algo que teníamos presupuestado y nos desalentamos y nos ahogamos y hasta enfermamos. ¿Por qué? Porque nos falta la oración, nos falta la búsqueda de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos dé la fuerza y la voluntad para poder revestirnos de su gracia, de poder usar la armadura de Dios. Amén. Para que podamos resistir el día malo. Porque si no estamos revestidos de la armadura de Dios, no vamos a resistir el día malo. Jesús pasó por todo lo que pasó. Dios bendiga a nuestra hermana Paula,
Que el Señor le guarde y haga resplandecer su rostro sobre su vida, mi hermana. Que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Amén. Entonces, como leíamos, Jesús, mis hermanos, estaba revestido de toda la armadura de Dios para poder resistir aquel día malo. Por eso Jesús, mis hermanos, pudo resistir la tentación ahí en el desierto. Cuando vino Satanás mismo, dice que estuvo 40 días en el desierto, 40 noches en ayuno y en oración. Y dice que en todo momento fue tentado. Y al terminar su ayuno, apareció Satanás mismo a tentarlo. ¿Para qué? Para que sacarlo de su propósito. Pero ¿por qué Jesús no cayó, mis hermanos? ¿Por qué Jesús no falló? Porque Él estaba revestido de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios que aparece en Efesios 6, desde el versículo 10 en adelante. Mire, si se da cuenta, usted se va a dar cuenta por usted mismo que la armadura de Dios, Jesús la tenía. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la vida, mis hermanos. Y vestido con la coraza de justicia. Jesús, aunque muchas veces Él dijo que Él no era bueno, que solamente Dios era bueno, se lo dijo, si bien recuerdo al joven rico, si es que no estoy equivocada. Aún así, el Señor, dice que en Él se deleitaba. La palabra de Dios dice que Él que Jesús era el Hijo en el que Él se complacía. Le decía, Dios, mi hermano, cuando estaba ahí en el Jordán, se estaba bautizando por Juan el Bautista, Jesús le dijo, Dios dijo, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces, Jesús estaba vestido de toda la armadura de Dios y por eso resistió aquel día malo, mi hermano. Resistió aquel día cuando estuvo en el desierto, cuando le tocó enfrentar a Satanás mismo. Venció los ataques de los fariseos, de los saduceos, de la gente que después de él haberle hecho el bien le quiso hacer el mal. De todos ellos, mis hermanos, de todo aquello él pudo resistir, porque él estaba con la armadura, él tenía ceñido sus lomos con la verdad, vestía la coraza de justicia. Entonces, por eso él podía resistir el día malo, calzaba los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque llevaba la palabra de Dios. Sobre todo, él tomó dice en el versículo 16, en Efesios 6, en el versículo 16 ya vamos, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Jesús, queridos hermanos, queridas hermanas, tenía fe, porque por su fe muchos fueron sanados. Muchos fueron levantados, los que no podían caminar, los que estaban muertos eran resucitados. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Aquí le hablaba Pablo a los filipenses, pero quise citar este pasaje, mis hermanos. Estábamos viendo cuando Jesús estaba en Getsemaní,
Porque ¿cómo pudo soportar Jesús tanto? Muchos dicen porque era el Hijo de Dios. Usted, si aceptó a Jesús en su corazón, también es Hijo de Dios. Si yo acepté a Jesús en mi corazón, también soy hija del Señor. ¿Y por qué Jesús, mis hermanos, pudo resistir el día malo? Porque estaba vestido de toda la armadura de Dios. Por eso pudo resistir aquel día malo. Así que nosotros nos podemos creer que no lo vamos a lograr. Si nosotros estamos revestidos de toda la armadura de Dios, vamos a poder también resistir el día malo. Entonces, otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús buscaba quizás compañía y consuelo también en sus amigos, pero el único que estaba allí fue Dios. Como quizás muchas veces el Señor va a permitir que pasemos por valles de soledad, para que podamos entender y comprender que el único que va a estar a nuestro lado en todo momento será Él. Dios bendiga a Paula, Dios bendiga a Ingrid, Dios bendiga a Victoria, Dios bendiga a Claudia y a todos los que se han conectado.